Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Cabrera, conductora del podcast The Walk to My Awakening, El Camino a mi Despertar. Y hoy tengo a una persona muy especial, Ruth Cerezo. Ella es neurocentergia y nos va a hablar de qué significa la neurocentergia, hablando más adelante cuando entremos ya en conversación. Y para sorpresa, ella fue la asistente de Jacobo Greenberg y hoy nos va a hablar de los proyectos que hace, los que empezó con el doctor Jacobo Greenberg y cómo ella está asistiendo a la humanidad en estos tiempos especialmente tan difíciles a conectarnos con nosotros mismos y a sanar cualquier problema que podamos tener de una manera completamente diferente. ¿Cómo estás, Ru? Bienvenida. Hola Adriana, pues es un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Para mí no hay nada que me haga más feliz de poder hablar acerca de lo que estamos haciendo. Ay, qué bueno, para eso te traje, que son unos proyectos muy importantes para mí y para todos los que estén ahí detrás de la pantalla escuchándonos. ¿Cómo empezaste tú con esto de la neurosintergia? Bueno, Neurosintergia es, digamos, recientemente en términos como de, En eh, pañales, lo, podemos decir. sí, pero digamos en la parte en donde sale al público. Ok. Digamos que Neurosintergia desde el 2013 que presenté la terapia neurosintérgica, que la empecé a proporcionar a los pacientes que se acercaban a mi consulta. Yo de estudios profesionales soy psicóloga, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice la maestría en psicobiología y ahí, digamos, tuve la oportunidad de conocer como mi maestro de asignatura y después como mi investigador, ¿no? Yo fui colaboradora y estudiante del doctor Jacobo Grinberg, que tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Psicología. Entonces, digamos que neurosintergia ha sido un huevo que se ha empollado desde hace muchos, muchos años Ok. y, digamos, a la luz hacia la gente ya de una forma mucho más abierta. Fue desde el 2019 Ok. 18-19 que empezamos ya prácticamente como a sacar muchos digamos, de los estudios y descubrimientos que habría yo hecho a partir de continuar con la teoría sintérgica, con los estudios del doctor Jacobo Grinberg, Ujú. y que me dediqué justamente como a intentar hacerlos aplicados, o sea, que fueran aplicados, que la gente los viviera, que la gente los conociera, para que nos diéramos cuenta que no solamente son letras en un libro, Ujú. sino que también describe a la humanidad y como parte de esta descripción humana, pues tener una aplicación de todo eso. Ah, qué bueno. Entonces, tu conexión con el doctor Jacobo Greenberg fue primero en la escuela o en la universidad y después Sí, empezaste a trabajar con él en el laboratorio. sí, digamos que mi primer, digamos, encuentro fue en una de las clases que tuve con él. Ujú. Yo me acerqué porque siempre había estado en investigación. Desde que ingresé a la universidad siempre me gustó la investigación. Bueno, en realidad desde que era mucho más pequeña, pero cuando llegué a la universidad vi ya la posibilidad de hacer investigación y lo que hice fue acercarme al doctor para solicitarle que me dejara entrar a trabajar en su laboratorio. Ujú. Entonces, pues él me dio permiso Ok. y de ahí empezó toda esta historia. Qué bonito. Entonces, ¿no podrías tú describir cómo fue él como persona? ¿Fue una persona amable o una persona que, ay, espérate, es el doctor, no te acerques? No, era la persona más sencilla de este mundo. Hay que recordar que estamos hablando de los 90 y en los Ujú. 90 nada de lo que él estaba investigando llamaba la atención. Sí. Si acaso era considerado como esoteria, como, digamos, paranormal, ah,
charlatanería. Ujú. Entonces no había como un interés propiamente en las investigaciones que hacía el doctor, o sea, lo Sí. consideraban que era pura fantasía. Ujú. Y en este proceso de estar en esta fantasía, pues él no le importaba ninguna de estas críticas, él seguía trabajando. Ujú. ¿Cómo lo describiría? Lo describiría como un investigador que era un poco neurótico con su trabajo de investigación, le gustaba que estuviera bien, que estuviera perfecto, que se hiciera, o sea, él desayunaba, comía y cenaba sus investigaciones, era capaz de sentarse en una sola noche a escribir un libro en una libreta y como Wow. persona era más bien tranquilo, más introvertido, muy, muy introvertido, muy amable, con un enorme, enorme buen corazón y con una bondad muy, muy grande. Qué bonito, sí, ya sé, era un ser de luz. Y él se interesó mucho por estos proyectos y estas sanaciones que hacía Pachita, ¿no? Y ahí fue que él la conoció, pero tú ya empezaste con él después que él había ya trabajado con Pachita, ¿no? Sí, digamos que Pachita no es el centro, y eso lo subrayó, no es el centro del trabajo de investigación del doctor. Sí Ujú. hacía cosas que hasta este tiempo a todos nos sorprenden y nos asombran, ¿no? Poder, digamos, transformar la realidad, colapsarla en un corazón, un hígado, un riñón. ¿No? Sí. Digamos que esa rompe toda nuestra estructura lógica, pero digamos que para él lo importante de trabajar con Pachita fue empezar a darse cuenta, a observar y a percatarse que había algunas reglas, digamos, del universo, de la física, de la biología, de la química, pues que rompían esas estructuras que nosotros ya conocíamos, que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, él se empezó a preguntar cómo es que la realidad se modifica, ¿no? En manos de esta mujer. ¿Cómo es que puede aparecer todo esto? ¿Qué ocurre en el espacio que aparentemente es vacío? ¿Qué Ujú. ocurre en el sistema interno de la persona? ¿Qué es lo que hace Pachita? Más bien el hermanito, porque no era Pachita quien operaba, sino era el hermanito, que era el espíritu que se posesionaba de ella, Que es Alcoa, creo que era, ¿no? Cuauhtémoc, Ok. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. ujú, que entraba en este cuerpo, ¿no? Y era capaz de realizar eso. Esta transformación, ¿no? Si Jacobo jamás habló de un espíritu ni habló de nada, solamente describía lo que él veía. Ujú. Y de acuerdo a las investigaciones que él llevaba, digamos que hacía como la traducción en términos de las reglas de la física. Hay que recordar que la física no hace excepciones, ¿no? No. Entonces, Ujú. si lo estaba viendo y lo estaban viendo más personas y las personas que operaba salían por su propio pie, es que había algo en el espacio que todavía no había sido estudiado. Así es. Y todavía en estos tiempos es muy difícil encontrar a alguien así que haga esas cosas. Muy difícil porque hay que tener una conexión espiritual muy, muy, muy grande. Sí, pues más que una conexión espiritual, un manejo del preespacio, un manejo del espacio cuántico. Ujú. Digamos que si yo quiero agarrar a rojo, este es rojo. Sí. Si yo quiero agarrar a rojo, tengo que estirar la mano, tengo que tomar mi oso y jalarlo hacia mí. Pero imagínate que estamos platicando tú y yo y de repente hago así y aparece rojo. Entonces tú me Wow. dirás, ¿qué ocurrió con el espacio y el tiempo Ujú. de tal forma que se materializó rojo en mi mano? Digamos que no importa si era un corazón o un riñón, con que el simple hecho de que yo traiga rojo a mi mano, Ujú. estamos rompiendo todas las reglas que hasta ese momento estaban consideradas como inamovible por la ciencia. Sí.
¿no? Entonces, digamos que la parte del espíritu sí efectivamente tiene una función, sí efectivamente los seres humanos tenemos una parte, pero la parte biológica, la parte física, la parte que nos corresponde a los que estamos aquí, también tenemos magia. Sí. Es la misma magia que nosotros podemos tener al ser nosotros parte de toda esta estructura física. Ujú, ujú. Qué interesante. Sí, es que todo es, yo digo que dedicación, concentración y enfocarse y creer, porque si no creemos en nosotros mismos, no podemos realizar nada. Así de lo que llamamos magia. Sí, y sobre todo ver que es como los permisos. Ujú, No sé si tú has visto un post en donde aparece un elefante que tiene su pata atada a una cadena y ujú, esta cadena está atada a una sillita. Y entonces dice el cartel el valor de la creencia. Entonces, si el elefante quisiera, jala la pata y se lleva arrastrando la sillita, etcétera, pero él ya está, digamos, condicionado ujú, a que esa creencia es tan verdad que si él quisiera salir corriendo no podría. Y yo creo que los seres humanos definitivamente estamos atrapados y agarrados en esas pequeñas sillitas que nos dicen no se puede. Ujú. Hay cosas que efectivamente no se pueden, como modificar la estructura de nuestra misión, de nuestro destino, ujú, pero hay cosas que sí se pueden. En este entretejido de esta estructura de destino o misión, todas aquellas cosas que podemos elegir. Una de esas cosas que nosotros podemos elegir cambiar son la experiencia de nuestros procesos traumáticos infantiles. mm, Esas sí se pueden cambiar. Lo que no se sí. puede cambiar probablemente es la experiencia que originó ese proceso traumático infantil. Wow, qué interesante. Y me encantó la analogía del elefante, porque yo sí lo he visto, pero lo he visto con un burrito. El burrito está atacado a una silla plástica y si él supiera que esa silla no se la puede llevar por delante e irse por ahí mismo, se come el Sí, mundo. y tú dirás, ay, no, eso no puede ser. Mi hermana tiene un perrito, Ujú, se llama Kai, el perrito, y cada vez que mi hermana lo castiga, ujú, porque se comió algo, mordió algo, se comió algo que no debía de comerse, lo pone su collar, ujú. ¿no? Y lo pone en el picaporte de la puerta, así, Y ya él dice, de aquí no me puedo mover. y no se mueve, y no se mueve. No sé sus anteriores dueños cómo le hayan enseñado esto, Ajá. ¿no? Pero es real, o sea, ella lo descubre un día por casualidad que lo deja ahí detenido, ¿no? Y dice, pues ahorita se va a saltar con todo y puerta y picaporte y todo, porque y no, se quedó ahí parado. Y entonces me dijo, mira lo que hace. Y entonces fui, lo puse y sí, se quedó ahí tranquilo. O sea, Wow. el Ok. Kai no sabe que si se jala, suelta la cuerda y puede echarse a Se va correr. por ahí mismo y no vuelve. Pero la ventaja, ¿sabes cuál es, Adriana? Ujú, Que cuando nosotros por primera vez rompemos esta estructura de creencia, ya somos capaces de seguir avanzando. Si algún día el perrito cae, lo que hace es jalarse y ujú. observar que se zafó y lo vuelve a hacer una segunda vez, todo su sistema va a cambiar la anterior creencia para adoptar la nueva. Eso quiere decir que las creencias no son fijas, sino Sí, son transformables. sí, sí, tienes razón. Y si nosotros supiéramos el potencial tan grande que tenemos, no estuviéramos pasando por muchas cosas. Sí, 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 sí. Y o dejaríamos de ser necios con otras. También, O sea, esta parte en donde dices, repitiéndole 1000 veces que la Ruth va a adelgazar y sigo comiendo pasteles y chucherías y taquitos.
Oh, no, eso no va a ocurrir nunca. Nunca, nunca. No, 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 mi biología es una, o sea, todo lo que ingresa tiene que tener un proceso. Y si Claro, mi cuerpo dice, hay comida, pues hay que apartar. O sí. si mi sistema dice, me estoy protegiendo de algún evento externo Ujú, traumático, no va a haber manera, por más que lo repita 1000 veces. sí. Pero si yo modifico la creencia y empiezo desde el principio a decir, yo soy capaz de mantener mi cuerpo sano, todo mi sistema va a cambiar. Dejaría de comer taquitos, comería más frutas y verduras, haría ejercicio, sentiría menos hambre y todo eso trabajaría en torno a algo que Ujú. es mucho más grande. Y tienes razón, y yo le digo esto a la gente, yo, mira, yo soy una persona que toda mi vida he sido flaquita, pero ya yo tengo mi programación de que yo no engordo. Desde chiquita Sí. yo no engordo, y quisiera engordar un poquito, pero que ya tengo programada mi mente de que yo no engordo. También, Deja de tu mente, tu exacto. cuerpo, todo el concepto. Ujú, y he programado la mente a que yo no me enfermo. Y a mí ni gripe me da, y especialmente que vivo aquí en Nueva York y cuando se está poniendo ya frío, mucha gente se enferma con gripa. No es que no me da una ligera y se me quita. Pero vino el COVID y si te digo que a mí el COVID no me dio y todo el mundo a mi alrededor con el COVID y yo no lo agarré, porque ya programé en mi mente de que yo no me enfermo de Al nada. programa, esto que dices, Adrián, es bien importante. No es que la mente se programe solita y genere un milagro. La mente lo que va a hacer, el cerebro, más que la mente, el cerebro, va a trabajar en conjunto para que eso se dé. Y probablemente uno sea inconsciente y decir, mi cerebro ya le dije que no nos tenemos que enfermar. No tiene caso, ¿no? Entonces dice, ok, Adriana me dijo que no nos tenemos que enfermar. Y entonces empieza a hacer cosas y nosotros en la más completa ignorancia, como tomar más agua, te da más sed, tomas más agua, Sí. tomas más sol, pero todos nosotros en nuestra en conciencia, porque nuestro cerebro está trabajando para que eso se haga realidad Ujú, con todo el sistema. Y entonces, hasta de forma inconsciente, una cosita que nosotros tenemos interna que se llama el procesador central, te dice, no te metas ahí, vete caminando por acá, etcétera, y va evitando todos los focos infecciosos para que esto que tú le dijiste a tu cerebro, no me voy a enfermar, se ujú. cumpla. Y dos, el cerebro se comunica eh, con el sistema inmunológico. La psiconeuroinmunología Ujú, descubre que hay zonas, que hay axones de las neuronas que tocan el sistema inmune. Y mi primer pregunta cuando vi eso, dije, pues, ¿qué le platicará? Y ujú. entonces yo llegué a una conclusión muy chonga, que yo dije, pues le da las instrucciones, enférmate, no te enfermes, defiende el cuerpo, reacciona, estamos muy felices de vivir aquí, así es que defiende el cuerpo porque esto lo estamos disfrutando, ya no reacciones, deja de pelear, mejor hay que Ujú. irnos de este mundo. O sea, le platica tantas cosas que yo recuerdo a mis abuelas cuando veían que estaba yo muy estresada, me decía, ahora que se te baje el estrés, vas a ver cómo te enfermas. Y no era que detonaran en mí la creencia, no, Sí, era porque justamente descubrimos que el cuerpo te presta, así como en el banco, te presta energía, te sí. presta vitalidad, pero después cuando se acaba te la cobra y te dice, maestra, tenemos que Mm, irnos a acostar un rato. Y la sí, única manera que los seres humanos entendemos para irnos a acostar un rato es cuando nos enfermamos. sí, wow, está Entonces, bien de claro. día, 3 días. Ya el sistema dice, ok, ya me pagaste, ya volví a llenar mis almacenes de energía, continuemos. Ok, mira qué interesante. Entonces, ¿no podría decir qué es la neurosintergia y cómo funciona? Neurosintergia es un neologismo que está compuesto de neuro, sistema nervioso, cerebro, cuestiones biológicas y sintergia, que es síntesis de energía, preespacio, campo sintérgico, campo cuántico.
Ok. O sea, es la unificación de mi aspecto biológico de lo que yo soy a través del cerebro Ujú. y todo el campo o el espacio cuántico. Entonces, digamos que neurosintergia es la continuación de la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, Ok. hecha para mostrar a las personas que todos nosotros somos parte de esta teoría sintérgica y funcionamos en ese mismo sentido y en ese mismo nivel. Ok. Interesante. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Voy a hablar de tres grandes ámbitos de aplicación. El primero que fue el que desarrollé, que es la orientación para terapia neurosintérgica. Ahora se llama, es una formación que dura 12 meses. Ok. Mi interés es enseñarle a otros terapeutas este enfoque para poder facilitar, uno, la explicación de lo que están haciendo y dos, hacerlo mucho más eficiente. Empecé con la parte de psicoterapia, dada mi orientación profesional, y entonces se crea la orientación de terapia neurosintérgica. O sea, cómo podemos fomentar en los seres humanos los sistemas de salud a través de la terapia que nosotros tenemos y las habilidades instrumentales que traen los terapeutas. El segundo es la meditación neurosintérgica. La meditación neurosintérgica es un desarrollo que viene como una continuación de la meditación autoalusiva del doctor. Nada más que lo que les digo es, cuando yo entraba a meditar con el doctor no le entendía muchas cosas. Me Y imagino. entonces ya no, y se expanden y entran en una unión como con el todo. Y pues yo viniendo de una familia, digamos, clase media baja. Mi papá fue o baja a veces, a veces nos tocó ser baja, obrero, mi mamá era contadora, secretaria, entonces, pues este tipo de cosas de unificación y de conciencia, entonces, pues no era algo. Entonces, cuando entraba en las meditaciones, yo decía, diablos, ¿a dónde me está llevando, no? ¿Qué significa eso? Entonces, creo una tipo de meditación que está muy dirigida a las personas que nunca han meditado, que les cuesta trabajo meditar porque les pasa eso mismo, que no Ujú, entienden qué le está ujú. pidiendo, que se les duerme la pierna, que les da comezón, que se distraen, que tiene por fin entrar en este objetivo que tenía la meditación autoalusiva, que es llegar a la observación total del ser. Ok. Y entonces se modifica mucho la meditación autoalusiva, nada más se conserva el objetivo prácticamente, se toma igual que la meditación autoalusiva, los orígenes del vipassana, de la napana, etcétera, Ujú. pero se construye con cosas, digamos, mucho más avatar, ¿no? Avatar Godín, como les digo yo, y entramos en este proceso de guía, de indicación, de interacción para llegar a uno. Eso es la segunda. Y apareció su formación, o sea, dije, esto, hice investigación y encontré que había muchos beneficios de ello. Entonces empezamos con la formación para que haya más guías orientadores en meditación neurosintérgica. También dura 12 meses, igual que la formación de terapeuta. Y luego viene la tercera. La tercera tuvo en proceso de cocimiento, digámoslo así, 5 años, 6 años, más o menos el tiempo, 5 años, que son las habilidades sintérgicas. Ok. Durante todo el tiempo que se desapareció el doctor, yo fui estudiando un fenómeno Ujú. que al final terminé llamándole el estado de certeza, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de abstraer información del campo. ¿Qué Ujú. significa abstraer información del campo cuántico? Es muy simple. Es la intuición, pero más grande, Sí. ¿no? O sea, yo siento que algo pasó en el trabajo. Pues, intuición llegas y pues sí, ya se inundó la oficina, ¿no? Ya la Ah. cerraron, ¿no?
pero en estado de certeza dices, hay problemas en la oficina, será mejor que me lleve todas las credenciales y los papeles, ¿no? Mm, Hay más información. Puede ser del pasado, presente, futuro, tuyo, de otras personas, de este campo, de la caja, de otros planos, tuyo, ujú. etcétera. Entonces me dediqué a abstraer ese y el primer entrenamiento sintérgico que di para demostrarle a las personas que todos lo hacemos y que podemos como a buena habilidad ampliarlo. No, no le llamo poder porque no es un poder, es una habilidad. Sí, Empezó con habilidad de estado de certeza. Luego la conjunté con otras observaciones, que es el factor de direccionalidad, que habla la teoría sintérgica, que es a dónde pongo el punto de enfoque y de atención. Luego a los sistemas hipercámpicos, es la forma en cómo voy interactuando con más personas hasta generar el soy uno, el somos uno. ok. Y digamos, el doctor, te digo, todo esto basado en la teoría sintérgica. El doctor habla de unas cosas y yo las desarrollo para integrar otras. Y finalmente el liderazgo de conciencia o liderazgo de influencia sutil, que es la parte en donde mi sola presencia, mi solo campo que yo emano, tiene una repercusión en los otros, ¿no? Ujú, Es la típica persona que cuando llega todo el mundo siente que todo va a estar bien. ujú. La típica persona que llega y dijeron, rayos, ahora va a haber problemas, ¿no? Se empiezan a pelear entre todos. Ok, eso es un liderazgo de influencia sutil con el cual nosotros ya venimos equipados. Y últimamente estamos desarrollando y observando dos más, Ok. que es el colapso intencional humano, que tiene que ver con la capacidad nosotros de aparecer cosas, materializar cosas. Y el otro lado, que es la parte de la de coherencia o en selección humana, que es las cosas que no podemos cambiar. Ujú, O sea, imagínate que tienes de dos y dices, quiero ser rica, ¿no? Pero tu script de tu misión de vida del otro plano te dice, es que tienes que vivir la pobreza porque en la anterior fuiste muy rica. y no Entonces no lo hay manera. valoraste, quizás. Sí, no hay manera porque en esta vida te toca eso. Ujú, Pero a lo mejor te dicen, en esta vida tú vienes a probar tu valor para sacar adelante a una empresa. ok. Es tu misión. Y entonces dices, rico, pobre, eso lo dejamos escoger a ti. Y Ujú, entonces entra el colapso, ¿no? Entonces mm. yo hago y genero la atracción de riqueza. O sea, les va a parecer así, ay, la Ruth ya me quitó todas mis esperanzas. Pues sí, pero hay que identificar si la falta y ausencia de dinero que tú tienes, primero hay que identificar si no es destino. Si no es destino, entonces es colapso intencional humano y entonces yo lo que te diría es, entonces sí, haz lo que tengas que hacer en términos de creencias, juicios, valores, lealtades familiares, bla, 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 para modificarlo y tenerlo. Ujú. Hay personas que también eso Interesante. le pasa con las parejas. Oh my God, es otro tema que Ajá. nadie encuentra pareja y si la encuentra no es el ideal. No, a lo mejor te toca lidiar en esto. Como decía esta fábula, ah, para encontrar el príncipe hay que besar primero muchos sapos. Ay, sí. Ay, Diosito, sí, es una teoría muy, que muchos no los creemos, sí, pero yo digo, a veces hay que cambiar los pensamientos y cuando viene a ver el primer sapo que ves, ese es el príncipe. Ese, ese es. Sí, entonces, ¿cómo nos ayuda esta técnica para en nuestras vidas y qué podemos mejorar con estas técnicas? Todo. Ah, Te voy a decir por qué. Dicen, es que, ¿qué podemos mejorar? Cuando entras al estado de certeza, te llegan ujú, avisos. ¿M? Puedes aprender a leer mejor el campo y a tomar mejores decisiones y hacerte caso cuando de repente algo en tu cabeza te dice, no vayas a esa fiesta, ahí va uno de necia y ocurre un desastre, ¿no?
Ok, la primera es aprender a hacerle caso a eso, pero que llegue con más información. La segunda es a darle direccionalidad. Quiero saber dónde están mis hijos, quiero saber si esto es un buen negocio, ¿no? La tercera es cómo me está influyendo el campo. Ujú. La cuarta es saber qué liderazgo tengo yo para influir en los demás. Y la quinta y la sexta, ¿no? Porque además hay otra más que es la neutralidad. Ese es un entrenamiento humano que si no, no te deja ver más. Ya. Y la cuarta y la quinta son para identificar que de ti es destino, que de ti es destino del otro, para no ser metiches, y que sí podemos modificar y transformar en mío o en el otro, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que sirve para eso. Esta formación, que es la última, que se llama FESAP, ahorita tengo dos grupos abiertos. Un FESAP que ha ido entrenando Ujú. continuamente porque yo espero ir a, o sea, en estos registros que voy haciendo con ellos, voy haciendo observaciones. Y el FESAP A que se acaba de abrir, que ahorita los que Sí. quieran incluirse todavía pueden Todavía hacerlo. hay tiempo. Todavía hay tiempo porque vamos apenas a tomar el tercer curso de 8, 9, 10 que son, Ok. para poder ingresar y empezar yo a hacer cruces con estos dos grupos de investigación, Mm. ¿no? Entonces, digamos que son entrenamientos que se van desarrollando, tienen un costo, eh, y me dice, ¿por qué cobras por algo de esto? Le dije, porque los avatars godines no estamos hechos para lo gratuito. ¿No? Y estás dedicándole tu tiempo también, que el tiempo es muy valioso. Y la Pero enseñanza. te Ujú. digo que Adriana, cuando uno invierte, paga o da un intercambio de algo, la persona se esfuerza más, Claro. ¿no? O sea, si Ujú. te dan la consulta médica gratis, dices, ay, este doctor está chafa, ¿para qué me voy a tomar esa medicina? Sí, Pero si el doctor te cobró lo justo, ¿verdad? También hay unos que son bien exagerados. Lo sí. justo, entonces compras la medicina y te acabas el tratamiento. Así Ujú. somos los seres humanos y está bien que seamos así. Sí, sí. Pero lo que necesitamos es que en estos entrenamientos se esfuercen lo suficiente para, como en el elefante, jalen la cadena o como con Kai, Ujú. jalen la cuerda y se zafen del picaporte o de la silla. Sí, sí, muy interesante. Salir de la Matrix, que es lo más importante. Ah, Entonces, salir de la creencia, sí. sí, esto va por como haciendo meditaciones o se utiliza algún tipo de máquina o algo para trabajar en las personas. Nada. Es Nada. a valor macho, como Ay. decimos aquí. Es a valor macha. O sea, es con tu propio sistema, con tu propio cuerpo, de ti contigo. Ujú. No hay ni siquiera ninguna sustancia externa, Ok. nada. Es tú contigo. A desarrollar ¿cómo se dice? El mago Tu interior que tenemos potencial. dentro. Sí. Sí, Ok, entonces ¿las clases son presenciales o son en persona? son a distancia. Ah, ok. Ujú. Hay algunas que son presenciales aquí en Ciudad de México, pero son las menos porque la mayor parte de la gente participa de diferentes partes del mundo. Eso Sí, a mí me llena de mucho entusiasmo porque es como sembrar semillas en diferentes lugares sí. y salen plantitas y se hacen arbolitos. Van dando su propia versión de lo que vivieron, pero se va expandiendo eso en un mundo donde la información ya está muy manoseada, donde no sabemos cuál información es verdadera y cuál no. Sí, sí, mucha información ahí, ya no sabemos por dónde agarrar. Ujú. Si estar en estado de certeza, pues es fundamental. Claro, claro, no, muy interesante, sí, porque es que yo misma ya estoy bombardeada de tanta información que a veces digo, Dios mío, pero dime tú la verdad, que unos dicen que si Jesucristo murió a los 84, que si no, que si murió a los 103, que entonces ¿de dónde viene la información? ¿De dónde están sacando toda esta información y cuál es la verdadera?
No sabemos. Mm, Y te voy a decir algo, el sistema, a menos que considere que una información es importante y vital para sobrevivir, va a tener acceso. Ujú, Por eso algunas cuestiones cuando me preguntan, ¿y qué pasó con el doctor? Yo les digo, es importante saber qué pasó, pero para las personas que están muy cercanas, como su familia, sus amigos, su hija, pero para todos los demás, lo importante de esto debería de ser la teoría sintérgica del doctor. el O legado que sea, dejó, sí. Ujú, mm, ujú. y ahí el procesador central dice, justo eso es lo importante. Claro, claro que sí, claro que sí. Él vino, fue una persona que vino a desarrollar algo muy importante para la humanidad y tenemos que Sí, aprovecharla. sí, Ujú, exactamente. ujú. Entonces, pues tenemos que ir avanzando poco a poco en esta estructura de poder ir abriendo nuestra mente. Me Exacto, gusta mucho. sí, y lo importante es que hay diferentes oportunidades de hacerlo, diferentes recursos que lo vemos ahí y no lo creemos, pero si lo quieres creer, hazte el curso, entrénate y verás si funciona o no y ya después tú mismo decide y da tu propia opinión. Pero no vamos a estar juzgando, diciendo esto no trabaja, esto no funciona, si esta persona no sabe lo que está diciendo, si no lo tratas. Pero te digo una cosa, eso es bien normal en las personas, porque eso lo que implica es una seguridad con respecto a lo que están haciendo o lo que están viviendo. Ujú, Cuando nosotros trabajamos en el ámbito de las creencias y los juicios, lo que nosotros estamos buscando es ponernos a salvo. Entonces, también. si por ejemplo yo oigo a Adriana y dice Adriana, no, nosotros podemos modificar nuestra estructura interna a través de la modificación de nuestras creencias, pero eso a mí me hace sentir una amenaza. Entonces yo probablemente te escriba, no es cierto, Adriana está mal, está Ujú, equivocada, ujú. es esotérica, ¿no? Sí, Todo sí. eso. Pero eso, digamos, es parte fundamental de los seres humanos, porque cuando sentimos miedo, nosotros hacemos eso para alejarnos de la zona de miedo, Ya. ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues lo importante de todo eso es piérdanle el miedo, éntrenle, o sea, no les va a Traten, pasar traten nada. todo, todo. No sabemos cuál es el que nos va a llevar a donde queremos estar. Lo importante es tratar y ver a dónde llegamos. Exacto. Y dentro de ese ver a dónde llegamos, nosotros poder tener el infinito deseo de que sea llegar al mejor lugar a donde podemos estar. Hay algo que yo como avatar he aprendido mucho. Ujú, De las 6 emociones, miedo, tristeza, enojo, asco, rechazo, sorpresa y alegría, tenemos 4 y media negativas ujú, contra 1 y media positiva. mm. Entonces, si tú dices, no, es que vivimos en la tristeza o en la elección de emociones feas, ¿no? Yo te diría, pues es normal, de acuerdo a la probabilidad Sí. cercana. Nada más tenemos un 18% de probabilidad de vivir en la otra, a menos que ahí sí nos pongamos necias, nos pongamos necios y digamos, yo quiero vivir de este lado de la alegría, Ujú, ¿no? O decir, nulifico todas y vivo en equilibrio y en paz. ujú, ujú. Sí, qué bueno que tocaste ese tema, muy interesante. Así que yo espero que tomen notas y estén anotando, tomando nota aquí de todo lo que estamos diciendo. Ruth, sé que tienes algo a que hacer dentro de poco. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que las personas puedan conectar contigo? Claro que sí, estamos en www.neurosintergia.com. También nos pueden encontrar con @neurosintergia en Facebook, TikTok, Instagram, X, Trends, en casi cualquier lado.
busquen allí @neurosintergia y ahí nos van a ¿Sí? encontrar, ahí escríbanos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, tienes una clase que empezó hace poco y ¿cuál es el horario de las clases? Va a venir la siguiente que es el 11 de julio Ok, y una más el 8 de agosto. ok. Son, digamos, no necesitan tener nada ni saber nada, ¿no? Estas son de las partes básicas. eh, y es un solo día, es Ok. el sábado, de las 10 de la mañana a las 4, 4:30 de la tarde, hora de México, eso es bien Ujú, importante, hora de ujú. México. Y es una vez cada segundo sábado de mes Ok. y se van cambiando cada tema. Y así Ujú. se sigue haciendo por cuántas semanas más o menos, ¿10 semanas o menos? Más o menos 10 semanas. Y ahorita llevamos ya dos avanzadas, dos serían 8 semanas más, pero mi intención es que vuelva a abrirse el ciclo. En FESAP ellos terminan y ya se vuelve a abrir una convocatoria para un grupo cerrado. Pero los que son FESAP A, ellos pueden entrar y salir cuando quieran, tomar las que elijan, etcétera. Ok, Ya perfecto. si quieren tomarlas todas, pues tómenlas todas, mejor. Pero Sí. si no, estoy viendo las diferencias significativas entre un grupo cerrado que coordina un hipercampo fuerte y un grupo para saber si entre ellos mismos, de forma autónoma y, digamos, instintiva, generan ese grupo y Ah, van avanzando para ver al final la habilidad que estos logran y la habilidad que estos chicos logran. sí, muy interesante, sí. Bueno, Sí, entonces, bueno, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Si hay algún mensaje o algo más que quieras decir, tienes el micrófono abierto. no les voy a decir nada más que atrévanse, no sean cobardes. Vamos a O dar sea, les ese dije, paso no dije adelante. nada. Así es, Ruth. Mira, me ha encantado mucho esta entrevista. Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros hoy. Tienes una puerta abierta para cuando quieras regresar a decirnos de los cursos que vengan después de lo que hemos anunciado. Y en las redes sociales pueden encontrar toda la información para inscribirse en los cursos si quieren, ¿verdad? Sí, escríbanos, ahí en cada una de las redes sociales van a encontrar el dato, sobre todo en la página web de www.neurosintergia.com. Ahí tienen el loguito de WhatsApp, pican e inmediatamente entran en comunicación con nosotros. Perfecto. Y todas las redes sociales las vamos a poner debajo del video para los que quieran inscribirse y saber más del neurosintergia. Eso. Así es. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Como siempre, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y ya saben, para adelante, para atrás, ni pensarlo.